Héroes ocultos de la historia. Hipatia de Alejandría fue una destacada filósofa y matemática de la antigua Grecia. Su trabajo en geometría y álgebra influyó profundamente en el pensamiento científico de su tiempo. Fue una pionera en la enseñanza de Platón y Aristóteles, y sus contribuciones permanecen relevantes en la filosofía y las matemáticas modernas. Kutulun, la guerrera mongola, desafió las expectativas de su época. Reconocida por su fuerza y habilidades en combate, acompañó a su padre en campañas militares. Su vida y obra inspiraron leyendas y relatos, y su influencia perdura como símbolo de valentía y liderazgo en la historia de Mongolia. El poeta y filósofo persa Omar Khayyam dejó un legado imborrable con su obra literaria y científica. Sus rubaiyat son famosos por su belleza lírica y profundidad filosófica. Además, Khayyam hizo significativas contribuciones a las matemáticas, particularmente en la resolución de ecuaciones cúbicas y el desarrollo del calendario persa. Artemisia Idecaria jugó un papel crucial en la batalla de Salamina. Como aliada de los persas, comandó sus barcos con astucia y valentía. Su liderazgo y destreza militar fueron admirados incluso por sus enemigos, y su participación cambió el curso de esta histórica confrontación naval. Wang Zhenyi, una notable astrónoma y matemática china del siglo XVIII, desafiando las normas de género de su época. Estudió movimientos planetarios y eclipses y escribió tratados que simplificaron conceptos astronómicos complejos. Su dedicación y talento abrieron caminos para futuras generaciones de científicas en China y el mundo. Yasuke fue un esclavo africano que llegó a Japón en el siglo XVI. Su imponente estatura y fuerza física impresionaron al señor feudal Oda Nobunaga, quien lo nombró samurái. Yasuke se convirtió en un guerrero leal y respetado, participando en varias batallas importantes de la época. Tomoe Gosen fue una samurái japonesa del periodo Heian, conocida por su valentía y habilidades en combate. Luchó al lado del general Minamoto no Yoshinaka y demostró ser una guerrera formidable. Su figura ha sido inmortalizada en la literatura y el folclore japonés, inspirando generaciones de mujeres. Sybil Ludington, apenas una adolescente, recorrió 40 millas a caballo durante la Guerra de Independencia estadounidense. Advertía a las milicias sobre un inminente ataque británico. Su valentía y determinación la convirtieron en una heroína patriótica, aunque su historia no es tan conocida como la de Paul Revere. Tutmose III, faraón de Egipto, se destacó como un líder militar excepcional. Durante su reinado, expandió el imperio egipcio hasta su máxima extensión. Su habilidad estratégica y su capacidad para gestionar vastos territorios consolidaron su legado como uno de los faraones más poderosos y exitosos de la historia egipcia. Nefertiti, reina de Egipto, ejerció una notable influencia en la política y el arte del antiguo Egipto. Junto a su esposo, el faraón Akenatón, promovió el culto al dios Atón y revolucionó el estilo artístico de la época. Su belleza y poder la convirtieron en un icono cultural perdurable. El general bizantino Belisario fue una figura clave en la expansión del imperio bizantino durante el reinado de Justiniano y sus victorias en África del Norte y la reconquista de Italia lo consolidaron como un estratega brillante. Su habilidad para liderar tropas y su lealtad al emperador fueron fundamentales. Wu Zetian, la única mujer en la historia de China que se proclamó emperatriz, gobernó durante la dinastía Tang. Su reinado se destacó por reformas administrativas y militares que fortalecieron el imperio. Aunque controvertida, su liderazgo dejó una huella duradera en la historia china y en su desarrollo político. Ibn Battuta, el famoso explorador y geógrafo medieval, recorrió más de 120.000 kilómetros en sus viajes, visitando gran parte del mundo islámico y más allá. Sus relatos detallados proporcionan una valiosa visión de las culturas y sociedades del siglo XIV, contribuyendo significativamente al conocimiento geográfico y cultural de su época. La reina Nzinga, gobernante de Ndongo y Matamba, fue una líder formidable que resistió la colonización portuguesa en África. Su diplomacia astuta y habilidades militares la convirtieron en una figura emblemática de la resistencia africana.
Nzinga es recordada por su valentía y estrategias para preservar la independencia y cultura de su pueblo. Mary Anning, pionera de la paleontología, descubrió importantes fósiles en la costa de Dorset, Inglaterra. Sus hallazgos, como el primer ictiosaurio completo, revolucionaron la comprensión científica de la prehistoria. A pesar de enfrentar barreras por su género, su trabajo es fundamental en la historia de la ciencia. Juana de Portugal, hija del rey Enrique IV de Castilla, fue una figura trágica y enigmática. Comprometida desde joven con su primo Alfonso V de Portugal, su vida estuvo marcada por intrigas políticas y conflictos dinásticos. A pesar de su linaje, su historia quedó relegada al olvido. Gertrude Bell, arqueóloga y espía británica, jugó un papel crucial en la configuración del Medio Oriente moderno. Su conocimiento de la región y su habilidad para negociar con líderes tribales le valieron el respeto de muchos. Su legado perdura en la arqueología y la diplomacia internacional. Sundiata Keita, fundador del Imperio de Malí, es recordado por su liderazgo y visión estratégica. Bajo su mando, Malí se convirtió en un centro cultural y económico en África Occidental. Su historia, transmitida oralmente, sigue inspirando a generaciones en la región y más allá. La reina Amanirenas de Cus, conocida por su valentía, lideró una resistencia feroz contra el Imperio Romano. Su habilidad militar y su determinación para proteger su reino la convirtieron en una figura legendaria. Su legado es un testimonio de la resistencia y el poder de las mujeres en la historia. Nikola Tesla, un genio visionario, revolucionó la tecnología con sus invenciones. Su trabajo en corriente alterna y la transmisión inalámbrica de energía sentaron las bases de la electrificación moderna. A pesar de sus contribuciones, muchas de sus ideas fueron olvidadas o atribuidas a otros, dejando su verdadero impacto subestimado. Hedy Lamarr, además de ser una famosa actriz de Hollywood, fue una inventora brillante. Su trabajo en la tecnología de comunicaciones sentó las bases para el desarrollo del Wi-Fi y el Bluetooth. Su sistema de espectro ensanchado, diseñado durante la Segunda Guerra Mundial, revolucionó las telecomunicaciones modernas. Murasaki Shikibu, una dama de la corte japonesa del periodo Heian, es reconocida como la autora del cuento de Genji. Esta obra maestra de la literatura japonesa es considerada la primera novela del mundo. Su influencia perdura, destacándose por su profundidad psicológica y su detallada representación de la vida aristocrática. Srinivasa Ramanujan, un prodigioso matemático indio, realizó importantes contribuciones a la teoría de números, funciones elípticas y fracciones continuas. A pesar de su falta de formación formal, su intuición matemática fue prodigiosa. Sus colaboraciones con el matemático británico G.H. Hardy resultaron en descubrimientos que siguen siendo fundamentales en matemáticas. Tupayá, un navegante y sacerdote polinesio, fue esencial en las exploraciones del capitán James Cook en el Pacífico. Conocía ampliamente la geografía y la navegación de las islas del Pacífico. Su habilidad para trazar mapas y comunicarse con diversas culturas insulares facilitó enormemente los viajes y descubrimientos europeos. Sophie Germain, una matemática autodidacta francesa, realizó significativas contribuciones a la teoría de números y a la teoría de elasticidad. Su trabajo sobre los números primos y las superficies elásticas fue pionero. A pesar de enfrentar prejuicios de género, su perseverancia y talento le aseguraron un lugar importante en la historia de las matemáticas. Rani Lakshmibai fue una figura clave en la rebelión india de 1857. Conocida como la reina guerrera de Jhansi, su valentía y liderazgo inspiraron a muchos a levantarse contra el dominio británico. Su coraje en la batalla la convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Zenobia, reina de Palmira, desafió la hegemonía romana con astucia y determinación. Su reinado se destacó por la expansión territorial y la defensa de su pueblo. Aunque finalmente derrotada, su resistencia y liderazgo dejaron una marca imborrable en la historia, convirtiéndola en una figura legendaria de la antigüedad. Francisco de Miranda fue una figura crucial en las independencias latinoamericanas.
Viajó por Europa promoviendo la causa de la libertad y plantó las semillas del pensamiento independentista en América Latina. Su visión y esfuerzos allanaron el camino para las futuras revoluciones en el continente, dejando un legado de lucha por la libertad. Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron, es reconocida como la primera programadora de la historia. Trabajó con Charles Babbage en el diseño de la máquina analítica y escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Su visión adelantada la convierte en una pionera en la informática. Sacajawea, miembro de la tribu Sozone, jugó un papel fundamental en la expedición de Lewis y Clark. Actuó como guía e intérprete, facilitando el contacto con diversas tribus y contribuyendo al éxito de la expedición. Su conocimiento del territorio y su resiliencia fueron cruciales para la exploración del oeste estadounidense. Mary Seacole fue una enfermera jamaicana que dedicó su vida a cuidar a los enfermos durante la Guerra de Crimea. Viajó por su cuenta al campo de batalla y estableció el British Hotel para atender a los soldados heridos. Su valentía y determinación la convirtieron en una pionera de la enfermería moderna. La reina Seondeok-Silla gobernó Corea en el siglo VII y es recordada por su sabiduría y liderazgo. Promovió el budismo y construyó el templo de Gwanmyonsa, además de crear el observatorio Cheonseongtae. Su reinado consolidó el poder de Silla y fomentó un periodo de prosperidad cultural. Insina, también conocido como Avicena, fue un polímata persa cuyos escritos en medicina y filosofía tuvieron un impacto duradero. Su obra El Canon de la Medicina fue utilizada como texto de referencia en Europa y el mundo islámico durante siglos. Su pensamiento influyó en la medicina y la filosofía medievales. Sor Juana Inés de la Cruz fue una intelectual y poeta mexicana del siglo XVII. Su obra literaria y su defensa de los derechos de las mujeres la convirtieron en una figura emblemática del barroco. A pesar de las restricciones de su época, su inteligencia y talento la hicieron destacar en un mundo dominado por hombres. Antonio de Nebrija fue un humanista y filólogo español del Renacimiento. Su obra más destacada, La Gramática de la Lengua Castellana, publicada en 1492, fue la primera gramática de una lengua romance. Esta obra sentó las bases para la estandarización del español y su difusión en el mundo hispanohablante. Al-Mansur, visir del Califato de Córdoba, fue una figura clave en la expansión y consolidación del poder islámico en la península ibérica. Conocido por sus campañas militares y su astucia política, aseguró la estabilidad del califato y fomentó un auge cultural y científico inigualable. Eleanor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de la Edad Media, influyó significativamente en la política europea. Reina de Francia y luego de Inglaterra, su astucia y diplomacia fueron cruciales en las intrigas cortesanas. Su patronazgo a las artes contribuyó al florecimiento cultural de su tiempo. Emmy Noether, matemática alemana, revolucionó tanto las matemáticas como la física teórica con su teorema sobre simetrías y leyes de conservación. Su trabajo, fundamental para la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, la consagró como una de las científicas más influyentes del siglo XX. Nzinga Mbande, reina guerrera de Angola, lideró la resistencia contra la colonización portuguesa en el siglo XVII. Con inteligencia y ferocidad, utilizó tácticas diplomáticas y militares para proteger su reino y su pueblo. Su legado perdura como símbolo de resistencia y liderazgo femenino en África. Hipatia de Alejandría, filósofa y matemática, fue una de las mentes más brillantes de la antigüedad. En un mundo dominado por hombres, destacó por sus contribuciones a la geometría y la astronomía. Su trágica muerte a manos de una turba religiosa simboliza la lucha entre la razón y el fanatismo.